Muy bienvenidos alumnos una vez más a este curso de intercesión profética. Estamos muy agradecidos a Dios porque ustedes están siendo muy responsables del llamado que el Señor le ha hecho a escudriñar las Escrituras. Y como hemos visto en la clase anterior, es importante simplemente recalcar que el ministerio del intercesor, la palabra ministerio significa servicio, no es otra cosa que el llamado que Cristo hizo a cada uno de sus discípulos a fin de que todos tengamos el privilegio de orar por otros, de interceder por otros, de clamar a favor de las necesidades de otros, ¿verdad? El creyente ha sido llamado a esa tarea de interceder. A veces los requisitos y todo aquello que la Biblia demanda para que una persona, un cristiano, un discípulo, se presente de una manera correcta delante del trono de Dios, a veces trae cierta confusión, como que necesitamos ser ya perfectos ¿no? o muy maduros o muy entendidos de todas las cosas del Espíritu para ser intercesores. Pero tal cosa no dice la Biblia. La Biblia dice que todos los discípulos de Jesús hemos sido llamados a interceder, a clamar por las necesidades de otro. En esta segunda clase vamos a ver dos cosas básicamente. En primer lugar, vamos a ver el llamado de Cristo a que el creyente, aquel discípulo, tome la autoridad que Él nos ha dejado. En Lucas capítulo 10, 19 dicen, miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer toda fuerza del enemigo y nada les hará daño de ninguna manera. Ahora, aquí hay un llamado de Cristo de entender que hemos recibido autoridad de parte suya y que no debemos tener temor ni de reprender, echar fuera demonios, ni de poner la mano sobre los enfermos, ni de hacer la obra de Cristo. Lógicamente que si podemos comenzar con cosas pequeñas, oraciones pequeñas primero, y no pues pasarnos poniéndole las manos a todas las personas o buscando a los endemoniados para liberarlos como algunos seguramente, ¿no? En su emoción pueden hacer. Pero lo primero que tenemos que trabajar en nuestra vida es entender la autoridad que hemos recibido de parte de Cristo. En Mateo 28, 18 dice que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús está diciendo, a mí se me ha dado toda autoridad. Y luego, seguidamente, él va a decir, por tanto, ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, la autoridad que yo recibí ahora es tu autoridad. Ahora eres tú el que puede hacer uso de esa autoridad para interceder por otros, para orar a favor de otros, para ministrar la vida de otros. Entonces, es una responsabilidad. Hay muchos cristianos que se quedan como en una especie de pequeñez espiritual. ¿No? Se quedan pensando que siempre otros tienen que orar por él, que otros tienen que orar por sus necesidades y se olvidan que han recibido autoridad de parte de Dios para obrar, para orar, para interceder, no solo por su propia vida, sino también por la vida de otros. Ahora, las bases bíblicas de la autoridad la encontramos en la palabra del Señor. En Filipenses 2, 9 y 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. La autoridad que Cristo ganó en la cruz del Calvario, en todo ese sacrificio de la cruz, le dio, hizo que él ganara la autoridad, pero Cristo quiso dársela a la iglesia. Efesios 2, 6, 7, y con Cristo nos resucitó y con él nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús.
esa autoridad la hemos recibido hace 2000 años atrás. No es que tenemos que buscar la autoridad ya nos ha sido dada. Ahora necesitamos un vehículo que se llama el vehículo de la fe para poder operar esa autoridad. Y cuando hablamos del vehículo de la fe, hablamos simple y sencillamente creer, creer y poner en práctica, porque la fe sin obras está muerta. Ahora, tenemos en Efesios 1:17 al 20 un llamado a tomar autoridad para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué importante es entender que tampoco es tan fácil tomar así nomás la autoridad, sino que necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos la revelación de Dios. Nuestro ejemplo más grande para tomar autoridad en el nombre de Cristo e interceder y clamar y ministrar la vida de otros, definitivamente la vamos a encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí en los evangelios, es ahí en la Biblia donde vamos a ser educados, donde vamos a recibir sabiduría de Dios para desarrollar ese este ministerio. En Efesios 1:18-23 dice, pero pido también que el corazón de ustedes se ilumine a fin de que comprendan la esperanza a la que han sido llamados y la riqueza de la gloria de la herencia que Dios les ha dado a conocer a todos los santos. Hermanos, qué importante es en primer lugar orar, Señor, ilumina mi corazón, ilumina mi mente, ilumina mi hombre interior para que yo pueda entender cómo hacer uso de esa autoridad, porque la autoridad, amados, es necesaria tomarla, ¿no? Así, poco a poco. La Biblia habla de una profesión de fe y en la profesión de fe, en ese ejercicio, ¿no? De donde vamos caminando, ¿no? Por eso hablamos de una ruta, estamos trabajando ya el tercer paso de la ruta en este momento. Y entonces ya es hora de aprender a interceder, a ser un intercesor que es guiado por el Espíritu Santo para que la oración sea más efectiva. Es por eso que si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, hoy le animo a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Hoy le animo a que usted ore y le diga, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser un discípulo productivo, yo necesito que tú me bautices con el Espíritu Santo. Y seguramente que ese bautismo traerá una evidencia y esa evidencia será hablar en lenguas desconocidas, desconocidas para usted, pero conocidas para el Señor. Entonces, qué importante es esa iluminación, ese entendimiento del mundo espiritual, para que cuando oremos lo hagamos bajo la guianza del Espíritu Santo, porque al final es el que conoce todo. Él sabe las verdaderas intenciones. Muchas veces nos encontramos orando de cierta manera por alguien y luego de un momento a otro mientras estamos orando, ¿no? Es como que hay algo que no cuadra, ¿no? Hay algo como que nos va más allá y nos damos cuenta que la oración que estamos haciendo no es la oración justa, ¿no? Sino que hay un entendimiento del Espíritu Santo de que la verdadera necesidad de la otra persona es otra, ¿no? Yo me he encontrado muchas veces en orar, por ejemplo, ir con todo mi corazón a querer orar por sanidad y cuando estoy llegando al cuarto del enfermo en el hospital, una voz interior me dice, prepáralo para mí, que venga mi presencia. Y han sido muchas veces que he tenido esas experiencias sobrenaturales de ir con una intención, pero luego la guianza del Señor ha sido otra. Así que necesitamos entender el lugar donde Cristo nos ha puesto como discípulos y dice que ese lugar está por encima de todo. Jesús cuando resucitó de los muertos, porque la muerte no lo pudo contener, él fue puesto por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y de todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza suprema sobre todas las cosas. Entonces, ¿en quién
o bajo la autoridad de quién nosotros vamos a ir a ministrar, a orar, a interceder, si no es a través de la autoridad que hemos recibido en el nombre de Cristo, ¿no? Y el nombre de Cristo y todo lo que pidieras en mi nombre, registró el apóstol Juan en su evangelio, y todo lo que ustedes pidieran en mi nombre, yo lo haré. Todo, conforme a las riquezas de la gloria de Dios, Él va a fortalecer, Él va a sanar, Él va a hacer que aquellas personas a quienes amamos, su corazón se vuelva a Dios, podamos sanar, ¿no? Esas enfermedades que muchas personas que están atormentando a las personas, y podemos obrar, hermanos amados, pero siempre recuerde la soberanía de Dios, ¿no? Recordemos que aunque nosotros podemos clamar y clamamos en el Espíritu de Dios y bajo la autoridad de Cristo, siempre la soberanía de Cristo, los propósitos de Cristo estarán sobre todo, aún sobre nuestras oraciones, ¿no? Porque Dios sabe por qué hace lo que hace. Entonces, ¿de dónde proviene la autoridad de Jesús? En primer lugar, es una naturaleza divina. Él es hijo de Dios. Cuando Él bajó a la tierra, Él se convirtió en un hombre, 100% hombre, pero nunca dejó de ser 100% Dios. Ahora, en su preexistencia, Él también trajo esa autoridad al mundo. Su preexistencia indica una autoridad eterna e innata, como 100% Dios. Juan 1:1 dice que el verbo era en el principio y estaba con Dios. Y Él en su preexistencia humana definitivamente ya tenía ese poder y esa autoridad. Ahora, Juan 1:14 nos dice que Jesús es la palabra encarnada. Él es el verbo hecho carne, ¿no? Y como verbo, como palabra, es la expresión completa y autoridad soberana de Dios. Asimismo, la resurrección entre los muertos demostró que de manera concluyente la divinidad y la autoridad de Jesús aún sobre la muerte y sobre el pecado. Imaginen ustedes, su naturaleza divina nos va a mostrar no solamente que Él es la palabra efectiva, efectuada de Dios para que se cumpla cada promesa, cada palabra, cada acto de fe y de autoridad que Dios le ha dado al creyente, de manera que usted y yo no podemos dudar. Ahora, por último, vamos a encontrar la comisión del Padre. El Padre envió a Jesús al mundo con toda autoridad para llevar a cabo su obra redentora. La autoridad de Jesús no es algo que adquirió, sino que es parte de sí mismo, de su naturaleza divina. Y por último, hoy en esta clase quiero terminar recordándoles cómo ejercer esa autoridad delegada por Jesús. Número uno, crea solamente. La fe significa creer firmemente en las promesas de Dios. Si el Señor le dijo a sus discípulos que en su nombre íbamos a echar fuera demonios, que íbamos a poner las manos sobre los enfermos y seríamos sanados, créalo y pónganlo en práctica. ¿Ok? Santiago dijo que la fe sin obras está muerta. Oración, tenemos que aprender cada día tener una disciplina de comunicarnos constantemente con Dios en oración. No espere el mejor momento, no espere el momento donde usted cree que ahora sí voy a poder orar tranquilamente una hora. No, ore en todo tiempo, ore cuando no tenga nada que hacer, ore, póngase al menos 15 minutos cada día y concéntrese, número uno, en la palabra de Dios y número dos, en comunicarse con Dios. La palabra de Dios también es una manera responsable de poder acercarnos a Dios. Si no conocemos las promesas de Dios, ¿cómo podríamos pedirle a Dios que haga algo? ¿Verdad? Entonces, Él no hará lo que usted y yo queramos. Él hará lo que Él dijo que iba a hacer. Y tener unidad con el Espíritu Santo. Una vez más, permítale a la persona del Espíritu Santo que mora en usted, que le guíe y controle su voluntad. Amén. Y por último, la sumisión a la autoridad de Dios. Si usted es un cristiano, usted sabe que los cristianos no seguimos una religión, no seguimos normas religiosas, lo que nosotros seguimos es a una persona, y esa persona se llama Jesús. Y Él dijo que Él quería que nosotros seamos sus alumnos, porque solamente en Él aprenderemos a hacer lo bueno, aprenderemos a agradar a Dios haciendo su voluntad. Por
En conclusión, estimado alumno, espero que esta clase haya sido eficaz en su vida, de manera que usted hoy tenga la certeza de que tiene autoridad en Cristo Jesús y que usted puede ser un instrumento de bendición para las personas, orando, intercediendo, clamando al Señor. Conviértase no solo en un intercesor a favor de la vida de otros, conviértase en un intercesor profético, porque su autoridad va a ser aumentada, va a ser redimensionada cuando usted ore, no de acuerdo a su corazón humano, sino de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo. Así que un buen reto usted tiene en estos días. Si uno ha recibido aún el bautismo del Espíritu Santo, anhélelo con todo su corazón, como lo anhelaron los primeros cristianos que estuvieron muchos días en el aposento alto esperando la promesa del Maestro, la promesa del Salvador. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.